Felicidades, has llegado al bloque C, colecciones. La primera lección, introducción a colecciones. ¿Qué son las colecciones? Las colecciones permiten agrupar objetos. Tenemos aquí varios ejemplos. Las listas, las tuplas, que ambas son colecciones ordenadas. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con colecciones ordenadas. Y tenemos también conjuntos y diccionarios, que son colecciones no ordenadas. Aquí podemos ver varios ejemplos. Tenemos un ejemplo de una lista, donde utilizamos corchetes para definir nuestros elementos. Aquí tenemos elemento 1, elemento 2 y cierro corchetes. Tenemos tuplas, que para definir una tupla utilizamos paréntesis. Más adelante vamos a ver más a detalle. Y tenemos lo mismo, aquí tenemos elemento 1, elemento 2, cierro paréntesis. Después tenemos los conjuntos, que son el set, y se define con llaves. Abrimos llave, definimos los elementos y cerramos la llave. Después tenemos diccionarios, que también utilizamos las llaves, pero se definen de manera diferente. Aquí cada elemento va a tener una clave y un valor. Entonces, clave y valor 1 van a definir mi primer elemento, clave 2, valor 2 va a definir mi segundo elemento. Y cada colección tiene una característica única. Más adelante vamos a ver más detalles de cada una de las colecciones. Vamos a pasar a los ejemplos de los tipos de datos complejos que son estas colecciones. Tenemos colecciones que son listas, tuplas, conjuntos, diccionarios y bueno, así se ven en código. Vamos a ir corriendo uno por uno. Déjenme de una vez imprimo el tipo de dato de la lista. Si lo corremos me va a decir que este tipo de dato, bueno, no me había conectado, apenas se está conectando y ya está corriendo y ahora me dice que es una lista. El segundo, vamos a ponerlo por acá. Si le copio este, me dice que es una tupla. Aquí tengo un error. Perdón, lo corté en lugar de copiarlo. Me dice que es una tupla. Si copiamos el tercero, el diccionario, me va a hacer el tipo dict, que es diccionario. Dict de diccionario. Y el último que va a ser un conjunto. Déjeme copiar esta línea. Aquí me falta cerrar este y le copio el set. Y me va a decir que es un tipo de dato set, una clase set. Bueno, vamos a ver cada una de estas colecciones. Muchas gracias. El primer conjunto que vamos a ver son las listas. ¿Qué son las listas? Las listas son conjuntos ordenados de objetos. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento tiene una posición. Pueden ser de cualquier tipo. Yo puedo tener elementos de cadenas de texto, elementos numéricos. Puedo tener otras listas como elementos. Y nos dice que son mutables. ¿Qué quiere decir que sean mutables? Que una vez que yo cree mi lista, yo la puedo modificar en el futuro. Ejemplo, aquí tengo una lista de frutas. Es una lista de frutas con 3 elementos. Para definir la lista yo utilizo corchetes. Abro corchetes, defino mi primer elemento, mi segundo elemento y mi tercer elemento. Y cierro corchetes. Mencionamos que las listas son ordenadas. Esto quiere decir que cada elemento tiene una posición. Yo puedo acceder a los elementos a través de su posición o a través de su índice. Recordemos, esto es similar a las cadenas de texto. El índice, si yo comienzo de izquierda a derecha, el índice comienza en 0. Y si yo comienzo de derecha a izquierda, el índice comienza en -1. Entonces, para acceder a cada elemento, yo puedo acceder a través de su índice. Aquí, por ejemplo, le digo, imprímeme de la lista frutas el índice 0. El índice 0 se refiere al primer elemento. Entonces me va a imprimir el primer elemento, que en este caso es piña. Ahora, aquí yo tengo un negativo, que quiere decir que yo estoy accediendo de derecha a izquierda. Dice, imprime de la lista frutas el elemento con el índice -1. ¿Qué quiere decir? Que es el último elemento. Recordemos que si yo comienzo de derecha a izquierda, los índices comienzan en -1. Y si yo comienzo de izquierda a derecha, los índices comienzan en 0. Entonces aquí le estoy pidiendo el índice -1, me va a imprimir uva. Yo también puedo acceder a una sublista. Si yo tengo mi lista frutas con los 3 elementos, piña, kiwi y uva, yo puedo acceder a una sublista. Por ejemplo, aquí le digo imprime de la lista frutas. Aquí yo le estoy diciendo que acceda a todos los elementos desde el inicio hasta el elemento -1. Pero curiosamente el elemento que se define aquí final no se considera. Entonces es lo mismo que yo le esté diciendo desde el elemento 0
hasta el elemento -1 sin considerar el elemento -1. Entonces me va a imprimir piña y kiwi. No está considerando el elemento -1, que es este, uva. Recordemos que otra de las características de las listas es que son objetos mutables. ¿Qué quería decir esto? Quiere decir que cuando yo creo una lista, yo la puedo modificar en un futuro. Yo puedo modificar los elementos de la lista completa, cuando yo quiera. Entonces, ¿cómo podemos modificar los elementos? Si yo tengo una lista frutas con 3 elementos y yo quiero modificar, por ejemplo, el elemento 2, que es el índice número 1, yo le puedo decir a Python, de mi lista frutas, el elemento con el índice 1 va a ser ahora igual a coco. Entonces, si yo lo vuelvo a imprimir, imprime frutas, me va a imprimir la lista, pero con el nuevo elemento que yo modifiqué. En este caso es el índice 1, que se refiere a kiwi, y ya no me va a imprimir kiwi. Ahora me va a imprimir coco. Entonces mi nueva lista quedaría así: piña, coco, uva. Yo también puedo eliminar elementos de una lista. Si tengo mi lista frutas con los 3 elementos, yo puedo utilizar esta función del de delete, y le digo elimina, delete de mi lista frutas el elemento 1, que ya habíamos visto que el elemento 1 se refiere a kiwi. Entonces si le digo imprime mis frutas en la lista frutas, va a imprimir la lista sin el elemento que ya eliminé. En este caso es la lista sin el elemento kiwi, y solamente me queda piña y uva. Otra manera de eliminar es utilizando un método. Recordemos que en programación se puede llegar al mismo resultado de diferentes maneras. Entonces, para eliminar el elemento de mi lista de frutas, yo puedo usar el método remove, frutas.remove, y yo le digo cuál es el elemento que quiero eliminar. Aquí ya no le estoy diciendo el elemento a través de su índice, sino le estoy diciendo el elemento directamente a través de su valor. Entonces en este caso quiero eliminar uva. Si lo elimino, después le digo imprímeme frutas, y ya me va a imprimir la lista, pero sin el elemento que eliminé. Me va a quedar piña y kiwi. Así como estoy eliminando elementos de mi lista, yo también puedo agregar elementos a mi lista existente. Entonces, para añadir elementos, lo que puedo hacer es, bueno, aquí tengo mi lista frutas, aquí tengo solamente 2 valores, piña y kiwi, y yo puedo utilizar el método insert, y necesito la posición y el valor del nuevo elemento. Entonces le digo, de mi lista frutas, estoy aquí utilizando el método insert para añadir un nuevo elemento, y le tengo que decir en qué posición a través del índice. En este caso le estoy diciendo, pónmelo en la primera posición, en el índice 0, y agrégame el elemento con el valor coco. Entonces si vuelvo a imprimir la lista de frutas, le pongo imprimir frutas, me voy a imprimir la nueva lista, ya con el nuevo elemento. Si se fijan, coco ya aparece en la primera posición, en el índice 0. Aquí también tenemos otra manera de añadir elementos, y lo podemos hacer a través del operador de suma. El operador de suma en listas lo que hace es aumentar un elemento o varios elementos a mi lista. Aquí en este ejemplo tenemos la lista frutas con 2 elementos, piña y kiwi, y añadiremos un elemento extra. Entonces le digo frutas ahora es igual a frutas que ya tenía antes, más el elemento coco, y lo tengo que definir como si fuera otra lista. Aquí utilizo los corchetes. Entonces si imprimo mi nueva lista, me va a imprimir los 3 elementos, piña, kiwi y coco. Aquí tiene mucho que ver la posición en la que yo añada el nuevo elemento. Si yo quiero que coco vaya antes, entonces primero pongo coco más frutas. Y una tercera forma para añadir elementos es utilizando el método append. Aquí tengo mi lista de frutas con 2 elementos, piña y kiwi, y utilizo el método append. Frutas, el método append, y aquí no les tengo que especificar el índice, solamente le voy a especificar el valor de mi nuevo elemento, y se va a añadir al final de mi lista. Entonces le digo imprimir de la lista de frutas, y ya me aparecen los nuevos elementos, piña, kiwi, y el nuevo elemento que añadí, que es coco. En Python tenemos un concepto que se llama desempacado. Para desempacar elementos de una lista, podemos definirlo. Desempacar quiere decir que yo tomo los elementos de la lista y los asigno a variables. Por ejemplo, aquí tengo mi lista frutas con 2 elementos, y yo quiero desempacar esta lista. Entonces le digo, tengo 2 variables porque yo tengo 2 elementos en mi lista. Entonces defino fruta 1, fruta 2. O sea, estas van a ser mis nuevas variables donde voy a desempacar los valores dentro de la lista. Le voy a decir, esto es igual a mi lista de frutas. Entonces en este momento ya los desempacaría. Y si le pongo imprimir
fruta 2, o sea, esta segunda variable de aquí, y me va a imprimir kiwi, que corresponde al segundo elemento. Y bueno, a esto se refiere el concepto de desempacar. Vamos ahora a hacer ejercicios. Hay más ejemplos de qué podemos hacer con las listas en Jupyter Notebook. Vamos a ver el primer tipo de colecciones, que son las listas. Las listas se definen así: abrimos corchete, definimos los elementos pueden ser de cualquier tipo y cerramos corchete. Déjenme copio este código por aquí. Déjenme también imprimo la lista. Aquí estoy imprimiendo el tipo de lista, pero también quiero imprimir la variable. Entonces aquí estamos asignando, creando esta lista y asignándolo a esta variable. Entonces cuando lo imprimo, no me había conectado, ya se está conectando y ya va a correr. Entonces me imprime la lista y me dice que es de tipo lista, de la clase lista. Vamos a ver las diferentes maneras que tenemos para crear listas. Yo puedo crear una lista vacía simplemente con abrir y cerrar los corchetes. Esto ya es una lista vacía. También puedo crear una lista vacía definiéndolo con list, que es el tipo de dato. Así ya estoy creando una lista vacía. Y bueno, también para diferenciarlo con otra lista, por ejemplo, puedo tener esta nueva, puedo tener un 1, 2, déjame le agrego otro producto. Así ya estoy definiendo una lista vacía de una forma, estoy definiendo una lista vacía de otra forma. Y bueno, si imprimo el tipo de lista vacía, por ejemplo, me va a dar que sigue siendo una lista. Y lo mismo que la lista que vimos anteriormente, que es la lista, es igual que este, me dice que es de tipo lista. También vimos que las listas, nosotros podemos acceder a los elementos de la lista. Si tuviera una lista como la que vimos en el ejemplo, que son frutas, vimos manzana, pera y naranja. Yo puedo acceder a los elementos de esa lista, al igual que en las cadenas de texto. Yo puedo acceder definiendo el índice. Recordemos que si yo voy de izquierda a derecha, el índice comienza en 0, y si yo quiero ir de derecha a izquierda, el índice comienza en 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder al primer elemento, lo hago de esta manera: defino la variable de la lista, abro corchete y defino cuál es el índice que quiero acceder. En este caso es el índice 0, o sea que quiero acceder al primer elemento. Recordemos que los índices comienzan en 0. Y ya me regresa el valor de manzana. Si yo quiero, por ejemplo, si yo voy de izquierda a derecha, pero si yo voy de izquierda a derecha, también puedo acceder con valores negativos. Entonces, si yo le pongo el -1, hace referencia a este último elemento. Otra vez, de izquierda a derecha comienza en 0, de derecha a izquierda comienza en -1. Entonces, si imprimo esto, me va a dar el último valor, que es naranja. Y yo también puedo decir, por ejemplo, puedo definir dónde comenzar. Si yo no le pongo nada, comienza desde 0. Le digo, comienza en el índice 0 y termina en este índice, pero aquí solamente se considera pero este no se considera. Entonces considera el índice 0, el índice 1, y el último índice no lo está considerando. Entonces este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2, que es lo mismo al índice -1. Y este no lo va a considerar, entonces me va a regresar manzana y me va a regresar pera. Muchas veces van a ver esto. Si quiero iniciar desde el inicio, entonces lo omito y va a ser el mismo resultado. O también si yo quiero empezar desde no sé, desde el 2 o desde el 1, este es el 0 y este es el 1, hasta el final, omito el final y me va a regresar pera y naranja. Bueno, vamos a regresar el ejemplo que teníamos para que quede claro. Aquí empieza desde el inicio y termina en -1, pero el -1 no lo considera. Entonces del inicio al -1 y el -1 no lo considera. Vimos que las listas son mutables. ¿Qué quería decir mutables? Quiere decir que nosotros podemos, una vez que definamos la lista, la podemos modificar. Si tenemos esta misma lista de frutas, yo le puedo cambiar, por ejemplo, el valor. Si yo quiero que pera ya no valga pera, sino que valga uva, yo puedo definir, quiero modificar el elemento con el índice 1 y ya no quiero que valga lo que valía antes, que en este caso es pera. Ahora quiero que valga uva. Y si imprimo otra vez frutas, vamos a ver que antes de modificarlo vale algo y después de modificarlo va a valer otra cosa. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, antes de modificarlo es la original y después de modificarlo pues ya no vale pera, ¿no? Vale ahora uva. También podemos, por ejemplo, eliminar. Déjame dar uno nuevo por aquí.
Déjenme copio este para que sea el original y mantenernos con este. Si yo tuviera un elemento que le quiero eliminar, imaginémonos que tengo otra pera, esto me va a servir para el ejemplo. Si imprimo primero frutas para ver el original, después lo voy a eliminar un elemento, pero voy a utilizar esta función de del, que es delete, de eliminar. Y le voy a decir, elimíname el elemento 1. Entonces, imprímeme frutas de nuevo. Ya no va a estar el elemento con el índice 1. Este es el índice 0, este es el índice 1. Entonces, pera, la primera pera, ya no va a estar. Entonces tenemos la original y después le quitamos el elemento de pera y ya no va a estar. Esa es una opción de eliminar. También puedo eliminar con otro método que se llama remove. Déjenme copio esto. Puedo usar el método remove y le tengo que decir, cuando utilizo remove, cuál es el elemento que quiero eliminar. En este caso, para que sea el mismo elemento con el índice 1, le voy a decir, elimíname pera. Y hay que tener cuidado, por eso le agrego una pera extra, de que no me va a eliminar todas las peras, me va a eliminar la primera pera que aparezca. Entonces en este caso me eliminó esta pera. También puedo utilizar el código, el método pop. Bueno, déjenme mejor copiar este. Puedo usar el método pop. La diferencia con el método remove es que el método pop yo le tengo que especificar cuál es el índice que quiero eliminar. Por ejemplo, si quisiera eliminar la última pera, yo le puedo decir, elimíname el índice -1, que es este. O también, si voy de izquierda a derecha, le puedo eliminar, este es el 0, 1, 2, 3. Le digo, elimíname el índice 3 o elimíname el índice -1. Es lo mismo, es el mismo valor. Entonces aquí tengo el original y aquí ya me eliminó pera. Ahora, nos va a marcar errores si tratamos de hacer lo mismo, por ejemplo, si quiero utilizar un método de remove y no tengo un valor, por ejemplo, a ver, déjenme pongo otra. Aquí no tengo uva, por ejemplo. Si yo trato de eliminar uva de esta lista que no tengo ese elemento uva, entonces me va a marcar un error. Me dice error, X no está en la lista. Entonces yo ya sé de qué se refiere, o sea, este uva lo estoy tratando de eliminar, pero pues realmente no está en la lista. También podemos usar otros métodos, por ejemplo el de insertar, para agregar nuevos elementos. Déjenme, agarro este. Vamos a hacer el original. Bueno, lo voy a imprimir antes de utilizar el método. El método se llama insert. Y para el método insert yo le tengo que definir dos valores. Le defino un índice donde quiero posicionar el nuevo valor que estoy agregando y el valor. Entonces le digo al inicio. El 0 me lo va a poner al inicio y le agrego una nueva fruta. Le puedo decir agrégame la fruta piña. Entonces el resultado me va a agregar aquí en el elemento número 0, me va a agregar un nuevo elemento que va a ser piña. Esta es una manera de agregar elementos. También puedo agregar elementos sumando. Ese es un operador en las listas. Si yo tengo esta lista y le sumo otra lista, por ejemplo, frutas va a ser igual a frutas. O pues como ya vimos en los operadores, yo le puedo usar este operador de asignación que le va a sumar. Bueno, pero para que sea más clarito vamos a ponerle igual a frutas más otra lista. Entonces yo puedo tener otra lista, por ejemplo, una lista que tenga las frutas piña, la fruta uva, y ahora ya estoy sumando la lista anterior más esta nueva lista, y lo que hace el operador de suma cuando tengo listas es que me va a crear una nueva lista con todos los elementos. Entonces aquí le pongo imprímeme frutas, me lo va a imprimir con ya todos los elementos. Tengo los primeros elementos de frutas, los originales, y luego tengo los nuevos. Aquí tiene mucho que ver el orden. Si yo quisiera poner piña y uva al inicio, pues entonces pongo piña y uva primero y después le sumo frutas. También podemos utilizar otro método, que es el método append. Si yo tengo la misma, déjame pongo esto por acá. Puedo usar el método append. El método append ya no utiliza el índice y el valor. Simplemente yo le doy un nuevo valor y me lo agrega. Este me lo va a agregar al final de la lista. También tenemos un concepto que se llama desempacar. Si yo tengo una lista que es frutas, como esta, yo puedo desempacar esos elementos en variables distintas. Por ejemplo, yo puedo tener una fruta 1, fruta 2, fruta 3. Y a esto lo voy a igualar a frutas, que es esta lista de aquí. Y lo que va a hacer el desempacado es que cada uno de estos elementos me los va a ir asignando a las variables.
Entonces, por ejemplo, si yo imprimo fruta 2, esa fruta 2 ya va a valer pera, porque me lo está, digamos, desempacando. ¿Qué otros métodos existen? Podemos utilizar esta función dir y luego con esta función de listas para ver todos los métodos y las funciones que están dentro de esta clase. Los métodos son los que no tienen el doble guión bajo, que son todos estos que están aquí abajo. Aquí les pongo también una opción para ver solamente los métodos, que son los que no tienen este doble guión bajo. A esto se le va a llamar comprensión de listas. Esto es algo que vamos a ver más adelante, entonces no le pongan mucha atención a cómo se definió esto. Simplemente cuando lo corren, se los dejo el código también ahí mismo en el notebook. Cuando lo corren me da simplemente estos valores que no tienen el doble guión bajo. Y estos son los métodos que existen para las listas. Bueno, esto es todo para el tema de tipo de dato listas. Muchas gracias. La siguiente colección que vamos a ver son las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Las tuplas son conjuntos ordenados de objetos. Es igual que en las listas, habíamos visto que ordenado se refiere a que yo tengo una posición para cada elemento dentro de esta tupla. Al igual que las listas, pueden ser de cualquier tipo. Yo puedo tener elementos numéricos, elementos cadenas de texto, puedo tener listas dentro de mi tupla, puedo tener tuplas dentro de mis tuplas. Y la diferencia de las listas es que las tuplas son inmutables. ¿Y qué quiere decir que sean inmutables? Quiere decir que yo, una vez que creo las tuplas, ya no las puedo modificar. Así se van a quedar. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Con los mismos elementos que vimos en las listas. Tengo una tupla que le voy a llamar tupla de frutas. Y tengo tres elementos, piña, kiwi y uva. Si nos fijamos, habíamos mencionado que las tuplas se definen con paréntesis. Aquí abro el paréntesis y aquí cierro el paréntesis. Vamos a ver ejemplos de tuplas para que se entienda la diferencia entre tuplas y listas. El siguiente tipo de dato que vamos a ver son las tuplas. Las tuplas son muy parecidas a las listas. La principal diferencia es que las tuplas no son mutables, que quiere decir que una vez que las creamos ya no las podemos modificar. A diferencia de las listas, las tuplas las tenemos que definir con un paréntesis y pueden incluir elementos de cualquier tipo. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Déjenme copio esto por aquí. Aquí pues estoy creando la tupla con los paréntesis, lo estoy asignando a mi variable a y estoy revisando el tipo de dato. Me va a decir que es una clase tupla. Aquí me dice que es una clase tupla. Vamos a crear, por ejemplo, otra tupla. Al igual que con las frutas que vimos, aquí con la lista, aquí vamos a hacer lo mismo, pero con una tupla. Entonces defino manzana, defino pera, defino naranja, defino pera de nuevo. Yo puedo, por ejemplo, déjame corro este por aquí. Yo puedo, por ejemplo, acceder, al igual que con las listas, a una sección, una subsección de esta tupla. Por ejemplo, si pongo frutas, tupla, yo puedo definir el inicio y el fin. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a pera y naranja, puedo decirle comienza en este índice y termina en este índice, porque recordemos que el índice final no se considera en el resultado. Entonces le puedo decir comienza aquí y termina aquí. Este viene siendo el índice, este es el 0, este es el 1 y este pues es el -1, entonces vamos a hacerlo así. Comienza en 1, que sí lo considera, y termina en -1, que no lo considera. Entonces la salida va a ser pera y naranja. Así es, para acceder a los elementos. También mencioné al inicio que la principal diferencia entre las listas y las tuplas es que las tuplas son inmutables. Yo no las puedo, una vez que las creé, ya no las puedo modificar. Por ejemplo, en las listas vimos que modificamos el elemento, el pera, y lo convertimos a uva. Aquí, por ejemplo, si yo trato de modificar un elemento, si quiero modificar, por ejemplo, el primer índice, que es el elemento manzana, y ya no quiero que sea manzana, quiero que sea durazno. Cuando intento correr esto me va a marcar un error. Y el error me dice que esto no se soporta por las tuplas. Porque no permiten las tuplas modificarse. Una vez que ya las creamos, ya no las podemos modificar. ¿Qué podemos hacer en este caso? Por ejemplo, si yo quisiera a fuerzas modificar una tupla, lo que puedo hacer es, por ejemplo, si yo tengo una frutas, y voy a crear una nueva tupla porque pues mi tupla original no la puedo modificar. Frutas tupla, y puedo, por ejemplo, agregarle elementos. Le puedo agregar una uva y le puedo agregar una piña.
Y ahora si quiero ver mi nueva fruta, mi nueva tupla, pues nada más la imprimo y ya va a tener tanto los elementos originales y le estoy agregando algo que no se podría hacer porque es una tupla es inmutable, no lo puedo hacer en la misma tupla, tendría que hacer una nueva tupla. Y aquí ya agregué nuevos elementos. O por ejemplo, si quisiera cambiar durazno, pues genero la tupla de solamente selecciono estos y le agrego una tupla nueva que sea con durazno. Y así puedo modificar tuplas, pero se está creando, digamos, una nueva tupla. No estoy modificando la tupla original. Y bueno, al igual que con las listas, aquí podemos ver cuáles son los métodos que podemos utilizar con esta función. Y habíamos visto que esta comprensión de listas todavía no lo vamos a ver, es un tema que está mucho más adelante, pero esto me va a decir cuáles son los métodos. Y aquí vemos que nada más tenemos dos métodos, el de conteo y el que me diga índice. Bueno, este es todo para el tema de tuplas. Muchas gracias. En este punto quise agregar un tema nuevo, que son las funciones zip. No son colecciones, pero tienen mucho que ver con las colecciones, en especial con las listas. Vamos a ver de qué se trata. La función zip regresa un iterador de tuplas. Vamos a ver más adelante qué son las tuplas. Y aquí les voy a explicar un poco a qué nos referimos con iteradores. Si tenemos dos listas, por ejemplo, la lista campos y la lista personas, yo puedo unir estas dos listas con la función zip. Entonces, aquí tengo una nueva variable que va a ser la unión de esas dos listas. Le digo datos, va a ser igual a zip, que es mi función para unir las dos listas. Y le voy a decir mi primera lista es campos y la segunda lista es persona. Entonces, ¿a qué nos referimos con un iterador? Un iterador es una manera más eficiente de llamar a los elementos, porque no los llamo a todos los elementos de una sola vez, sino voy llamando elemento por elemento. Y aquí como ya tengo juntos estos dos elementos o estas dos listas, la primera vez que llamo a mis elementos me va a dar el primer elemento de la primera lista y el primer elemento de la segunda lista. En este caso, el primer elemento de la primera lista es el valor nombre y de la segunda lista es Eric. Y si se fijan, me está regresando una tupla. Habíamos visto que las tuplas se definen con paréntesis. Más adelante vamos a ver más a detalle qué son las tuplas. Pero bueno, esto es una tupla. Y si le vuelvo a pedir otro elemento, me va a dar el segundo elemento. Entonces, el iterador quiere decir que me va a estar dando elemento por elemento. Y es más eficiente porque no estoy, digamos, llamando a todos los elementos que existan en mi combinación de listas. Vamos a ver también un ejercicio para que se entienda un poco más este tema. El siguiente tema que vamos a ver es la función zip. Vimos en la presentación que la función zip lo que hace es que une dos colecciones, ya sea tuplas o listas. Aquí tenemos, por ejemplo, tuplas. Déjenme corro este código. Aquí tengo una tupla con estos campos, nombre, apellido, edad. Tengo esta otra tupla que es tiene los elementos Eric, Hernández 30 y lo estoy uniendo. Lo que va a hacer esta unión es que me va a generar me los combina y junta, por ejemplo, me genera tuplas. Me hace una tupla con estos dos elementos, nombre y Eric, otra tupla con este elemento, apellido Hernández y otra tupla con edad y 30. Todavía no vemos el código for, este bucle, lo vamos a ver más adelante, pero aquí va a estar accediendo elemento por elemento dentro de datos. Vamos a ver cómo se ve. Entonces ya me imprime los elementos. Yo también podría, por ejemplo, déjenme lo copio completo. Si yo accedo aquí, lo estoy corriendo, ya se guardó datos. Yo no puedo acceder, esto es un iterador y yo no puedo acceder directamente a los elementos de datos. Si yo trato de imprimir datos, me va a decir que es un elemento zip. Y para poder acceder a esos elementos, lo que tendría que hacer es usar la función de next. Por ejemplo, si uso esa función de next datos, con next voy a acceder a los elementos uno por uno. Entonces accedo a la primera tupla, que es la combinación de estos dos, después accedo a la segunda tupla y luego a la tercera tupla. Entonces, los iteradores, tú no accedes a todos los elementos de una sola vez, sino vas accediendo uno por uno. Entonces, si yo lo corro una vez, accede a la primera tupla. Si lo corro otra vez, no va a volver a darme el mismo resultado, me va a dar el siguiente dato, apellido y Hernández. Si lo corro una tercera vez, me va a dar el tercer dato. Y si lo corro una cuarta vez, me va a marcar error, porque ya no hay elementos dentro de esta colección. Aquí me está marcando error. Como mencioné, no solamente son tuplas, puede ser cualquier colección. Si yo le cambio estos, por ejemplo, voy a cambiar
Estoy marcando el control D para seleccionar el mismo, es para el multi cursor. Si le pongo control D, me selecciona el siguiente. Y aquí son dos listas, pero va a funcionar exactamente igual. Entonces, si yo quiero imprimir los datos, puedo hacer. Aquí va a ser el primero, el segundo, el tercero. Entonces, lo pongo aquí. Ya me imprimió las tres tuplas que son los tres elementos de ahí. Otra manera en la que podría yo acceder es, una es esta, otra sería, déjenme lo copio por aquí. También puedo usar el método next, déjenme quito, a ver, este lo pongo acá, control D. También puedo acceder a ese método de esta manera y es exactamente lo mismo. Entonces si lo imprimo va a ser exactamente lo mismo. Si yo quiero acceder a todos los elementos de una sola vez, lo que puedo hacer es usar al final, usar la función de list y ya me va a aparecer todos los elementos de una sola vez. Entonces aquí ya tengo una lista con todos los elementos, que son las tuplas. Y bueno, también si queremos saber un poquito más de esta función zip, lo que podemos hacer es usar el símbolo de interrogación y me va a dar más información de las tuplas. Bueno, más información de esta función zip. Esto es todo acerca de la función zip. Muchas gracias. La siguiente colección que vamos a ver son los conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Los conjuntos son conjuntos, válgame la redundancia, no ordenados de objetos únicos. ¿A qué nos referimos con no ordenados? Recordemos que las listas y las tuplas eran conjuntos ordenados. Esto quería decir que para cada elemento había una posición. Yo podía acceder a los elementos a través de su índice. Aquí, en los conjuntos, yo ya no puedo acceder a los elementos a través de su índice. Yo no sé cuál es la posición de cada elemento. Al igual que las listas y las tuplas, los elementos pueden ser de cualquier tipo. Y al igual que las tuplas, estos conjuntos son inmutables, que quiere decir que una vez que yo los creo, ya no los puedo modificar. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tengo frutas. Por ejemplo, esta es una tupla de frutas. Sé que es una tupla porque está definido con paréntesis. Entonces tengo el elemento manzana, tengo el elemento pera, tengo el elemento naranja y tengo el elemento pera. Yo puedo convertir esta tupla a un conjunto. Si le digo mi tupla frutas, o estoy definiendo esta variable, frutas conjunto, le voy a decir conviértemela a un conjunto. En inglés es set. Y esta es mi tupla frutas. ¿Qué va a hacer? Recordemos que los conjuntos son conjuntos no ordenados de objetos únicos. Entonces, una de las características de los conjuntos es que no puedo tener elementos duplicados. Aquí tenemos el elemento pera que está duplicado. Al momento en que yo convierta esta tupla a conjunto, me va a eliminar los elementos duplicados. Entonces, si le digo imprime frutas conjunto, me va a volver a imprimir los elementos, pero sin los elementos duplicados. Si nos vemos aquí ya está pera. Y podemos reconocer que es un conjunto porque ahora ya no tenemos los paréntesis de la tupla, tenemos las llaves del conjunto. Es muy común también que tengamos que convertir los conjuntos ya sea a una lista o a una tupla. Aquí tenemos el mismo código anterior donde tengo mi tupla, después la convierto a conjunto y después lo vuelvo a convertir a una lista. Para convertirlo a la lista, pues simplemente utilizo la palabra reservada, list, y ya estoy convirtiendo este conjunto a una lista. Y si lo vuelvo a imprimir, me va a imprimir la lista. Si observamos aquí, ya tenemos corchetes. Entonces, digamos, pasamos de paréntesis para la tupla. En este paso se convirtió en un conjunto y teníamos llaves, abríamos y cerrábamos llaves. Y ahora tenemos una lista y se diferencia porque tenemos aquí los corchetes. Vamos a ver ejemplos de conjuntos en el código. El siguiente tema que vamos a ver son los conjuntos. Vimos que los conjuntos son colecciones no ordenadas e inmutables. Vamos a ver cómo se ve en código. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista y la estoy convirtiendo a conjunto. Vamos a ver cómo se ve una vez que corra. Ya me conecté, entonces sí puedo correr. Cuando vemos los conjuntos se diferencian porque estamos usando llaves. Y aquí tenemos los elementos. Las listas utilizan corchetes, las tuplas utilizan paréntesis y los conjuntos utilizan llaves. Un conjunto no puede tener elementos repetidos. Por ejemplo, si yo tuviera varios elementos repetidos, manzana, pera, naranja, pera, manzana,
Déjame, bueno, nada más para saber que este es un conjunto, lo voy a poner aquí. Y voy a imprimir ese conjunto. Bueno, esto todavía no es conjunto porque ya lo está corriendo y era una lista. Déjenme, ahora sí es conjunto. Y un conjunto, pues digamos que no tiene elementos duplicados, esa es otra de las características. Entonces los elementos que tenga aquí duplicados, pues se van a eliminar. Y al final me va a dar solamente los elementos que no se duplican. Vimos que también son elementos que no tienen orden. Yo no puedo acceder a través de sus índices. Si se fijan, una vez que eliminó pera y manzana, el resultado no me dio manzana, pera, naranja. Me dio manzana, naranja, pera. O sea, no tiene un orden. A veces me puede dar este orden, a veces me da este orden. Entonces yo no puedo acceder a estos elementos a través de sus índices. Por ejemplo, si yo intento acceder al primer índice, me va a marcar un error. Me dice error. No es subscriptable. Que quiere decir que yo no puedo acceder a través de sus índices. Es una función no ordenada. También podemos, por ejemplo, convertir conjuntos a listas o conjuntos a tuplas. Por ejemplo, déjame copiar esta parte acá. A ver, aquí tengo una lista. Déjeme cambio esa solamente para saber que única, frutas únicas. Aquí lo estoy convirtiendo a un conjunto. Yo puedo también volverlo, perdón, déjame copiar esta parte. Yo puedo también volverlo a convertir a listas una vez que, digamos que aquí le estoy eliminando, cuando lo convierto a conjunto de la lista, la diferencia es que me va a eliminar los elementos duplicados y yo puedo volverlo a cambiar a una lista, lista, y le puedo poner, conviérteme a lista, este resultado. O también, por ejemplo, puedo hacer lo mismo, pero para tuplas. Una tupla. Y en lugar de usar list aquí, voy a usar tuple. Y entonces ya tengo mis frutas únicas. Tengo la lista. Y tengo la tupla. Entonces aquí tengo el conjunto, que ya no tengo elementos repetidos, o sea, de mi lista inicial, que yo tenía todos estos elementos, ya no tengo el elemento de pera, que era el elemento repetido. Aquí se convierte en conjunto, que es este. Después lo convierto a una lista con esta función list, que es este resultado. Y también este mismo conjunto lo convierto a tupla, que es este resultado. Ya tengo paréntesis. Vamos a ver algunos métodos con los conjuntos. Vimos que no podemos, los conjuntos son unos tipos de datos, digamos, que son inmutables, pero son como que limitados. Hay opciones que sí podemos hacer. Por ejemplo, yo le puedo agregar elementos, yo le puedo eliminar elementos, siempre y cuando esos elementos, por ejemplo, si lo agrego, no existan ya en una tupla porque no puede haber elementos duplicados. Si yo quiero tener un conjunto que sea completamente inmutable, tenemos el tipo de dato que se llama frozen set. Ahorita vamos a ver, ahorita les muestro ese frozen set. Si tenemos, por ejemplo, déjame copio. Tenemos frutas. Tenemos estas frutas y yo le agrego una nueva fruta usando el método add. Yo le puedo agregar, por ejemplo, un limón. Y lo imprimo las frutas. Y ya se agregó. Recordemos que no tiene orden, entonces no sé en cuál orden se agrega, pero aquí lo veo, el limón ya se agregó. También puedo, por ejemplo, actualizar una lista con otra lista. Por ejemplo, si tengo estas frutas y tuviera, por ejemplo, una lista, unas frutas, lista 2. Por ejemplo, si tengo en esa otra lista limón, piña, ¿qué otra fruta? Mango. Yo puedo actualizar una lista con otra lista, o más bien el conjunto lo puedo actualizar con otra colección y se agregan esos elementos. Entonces, por ejemplo, tengo frutas.update, este es el método para actualizarlo, digamos, y le voy a poner update con estos elementos de esta otra colección y el resultado, si lo imprimo, el resultado ya va a tener todos los elementos. Bueno, ese es otro método. También puedo eliminar elementos dentro de mi conjunto. Vamos a eliminar elementos.
Vamos a usar el método remove. Y el remove tengo que elegir cuál elemento. Por ejemplo, puedo eliminar este elemento. Cuando lo imprimo ya no va a aparecer el elemento naranja. Ya nada más tenemos los otros dos elementos. También puedo usar otro método que es el método discard para eliminar. Y bueno, también me elimina ese elemento. También tenemos otros métodos que están más bien relacionados con lo que es la teoría de conjuntos. Por ejemplo, puedo hacer uniones. Si tengo un conjunto A que valga 1, 3, 5, un conjunto B que valga otra vez 1, 2, 4, yo puedo hacer la unión y puedo decir A unión con B. La unión me va a poner un nuevo conjunto que tenga todos los elementos, porque es una unión. Y va a tener todos los elementos, pero no va a tener elementos repetidos, porque sigue siendo un conjunto. Y los conjuntos no pueden tener elementos duplicados. Entonces al correr esto, me dice 1, 2, 3, 4 y 5. Y si nos fijamos, el 1 solamente aparece una vez, aunque aquí lo tengamos dos veces. También podemos tener la intersección. Si tenemos estos mismos elementos, yo puedo decir A intersection, que es el método intersection B. Y la intersección pues me va a dar cuáles son los elementos de cada conjunto que aparecen en los dos. Entonces, el único que aparece en los dos en este caso es el 1, que es lo que me va a dar aquí. Y también, por ejemplo, puedo checar cuál es la diferencia si yo tengo también estos elementos. Déjame lo copio. Puedo checar la diferencia, tengo mi conjunto A y quiero saber de esos elementos cuáles son diferentes al conjunto B. Que en este caso los que son diferentes pues es el 3 y el 5, porque el 1 ya está aquí. Entonces si lo corro, me dice que es el 3 y el 5. Y este pues depende de el orden que lo ponga. A ver, déjenme usar el print para poder usar varios aquí. Si lo pongo al revés, B y la diferencia con A, pues me va a dar ahora 2 y 4, porque son los dos elementos que son diferentes al A. 2 y 4. También existe otro método que es como la diferencia simétrica, que ese de los dos toma cuáles son diferentes. Déjame lo copio este. Y ese no importa. Bueno, déjame copio estos dos. Y le estoy haciendo control D para seleccionar el siguiente. Ya tengo el cursor dos veces. Entonces le voy a usar el symmetric difference. Y este symmetric difference me va a dar cuáles son diferentes, pero de los dos conjuntos. Entonces es igual si lo pongo A y B o si le pongo B y A, porque el resultado es el mismo. Entonces este es el resultado. Son todos los que son diferentes entre esos dos. Y bueno, hay muchísimos más métodos. Otra vez aquí les dejo esta función de dir y usamos el set de conjuntos para ver cuáles son los elementos que están ahí adentro. Para saber cuáles son los métodos vamos a usar este otro codiguito que les pongo aquí. Estos son todos los métodos que tenemos. Y bueno, ya usamos varios métodos de ahí, por ejemplo el add, el remove, el union. Y bueno, entonces aquí sí podemos modificarlo en cierta manera, pero si queremos tener un conjunto que de plano no lo podamos modificar, que sea inmutable completamente, para eso vamos a usar el frozen set, que prácticamente es lo mismo, pero aquí no tenemos estos métodos que me permiten hacer una modificación. Entonces estos son los únicos métodos que podía utilizar con un frozen set. Bueno, esto es todo para el tema de conjuntos. Muchas gracias. El último conjunto que vamos a ver son los diccionarios. Los diccionarios son conjuntos no ordenados. Yo no tengo una posición, yo no sé cuál elemento va primero, cuál va después, no puedo acceder a los elementos a través de su índice. Son elementos compuestos de una clave única y un valor. En los anteriores, las listas, en las tuplas, en los conjuntos, teníamos los elementos directamente con su valor o a través de una variable. Pero aquí tenemos, cada elemento va a tener una clave y un valor, tal como se ve aquí abajo. Tenemos aquí un diccionario y también podemos saber que es un diccionario porque utiliza llaves. Los conjuntos también utilizan llaves, pero solamente tiene una estructura muy particular los diccionarios. Entonces aquí podemos ver que este es un diccionario. Y nos dice que otra característica de los diccionarios es que son mutables. Recordemos que mutables quiere decir que una vez que yo cree mi diccionario en este caso, yo lo puedo modificar después. Y bueno, aquí está un ejemplo donde le estoy dando una clave y un valor. Pero vamos a ver más ejemplos en el... Vamos a ver el último tipo de dato complejo, que es esta colección de diccionario. Vimos en la presentación que el diccionario se define al igual que los conjuntos con llaves.
Pero la diferencia con las otras colecciones es que cada elemento se compone de estas dos partes. Tenemos una clave y tenemos un valor. Vamos a ver cómo se ve esto cuando lo corremos. Aquí estoy definiendo el diccionario. Tengo una clave, un valor, y este es mi segundo elemento, que con clave y con valor. Déjenme imprimo también el diccionario. Déjenme me conecto por aquí. Ya está conectando, ya se conectó. Déjame corro. Bueno, tenemos aquí el diccionario. Y yo puedo acceder a los elementos de ese diccionario a través de sus claves. Entonces yo accedo aquí a la clave. Si quiero, recordemos que esto no es que sea ordenado, porque yo no estoy accediendo a los elementos a través de sus índices. Yo estoy accediendo a los elementos a través de sus claves. Las claves tienen que ser únicas. El valor puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí tenemos, déjame copiar esto por acá. De hecho, las claves también pueden ser de cualquier tipo, pero siempre y cuando no sean mutables. Aquí dejo esta clave, el valor también lo dejo aquí para que este es un tipo de dato cadena de texto, pero pues realmente el valor puede ser cualquier cosa. Yo puedo tener incluso otra colección, puedo tener una lista con valores. Déjame imprimo aquí. Vamos a imprimir la clave 2 y pues me va a regresar el valor este, que es esta lista. Bueno, esta es una manera de crear diccionarios. Yo puedo crearlos directamente así con las llaves, defino la clave, defino el valor, pero también lo puedo hacer con la función de dict. Y esta función de dict, yo defino la clave directamente como si fuera un argumento. Después vamos a ver como si fuera una función. Después vamos a ver funciones. Defino como clave 1, que viene siendo la clave, valor 1. Esto es exactamente igual que como definí al inicio el diccionario. Clave 2, valor 2. Entonces digamos que esto es exactamente lo mismo que esto. Bueno, que esta parte, porque no lo estoy asignando a un valor. Si se fijan, el resultado es igual. O sea, puedo ser, ya sea que lo defina el diccionario de esta manera o define el diccionario de esta manera. Cualquier manera es viable. Si queremos acceder a los elementos, como ya mencioné, no puedo acceder a través de su índice, tengo que acceder a través de sus claves. Si quiero, por ejemplo, déjenme copio una de estas. Aquí estoy accediendo a la clave 1 de X, que me da el valor 1. Y yo, por ejemplo, recomiendo que utilicemos, por ejemplo, si yo quiero acceder a una clave que no exista, si tengo una clave 3, nada más tengo clave 1 y clave 2, me va a marcar un error. Y el error es porque no existe esa clave, y aquí me dice, el error es de la clave, no existe. Entonces, ¿qué puedo hacer en eso? Ya sea que acceda a través de la clave, o también puedo acceder, por ejemplo, a través del método get. El método get funciona muy bien si nosotros no tenemos un elemento, si no existe una clave. Perdón, este sería es X y el método es get, y le tengo que decir cuál es la clave que quiero. Me copio este por aquí. Aquí accedo de dos maneras. Me faltó cerrarlo. Déjame, vuelvo a copiar este por aquí. Con el método get yo accedo a la clave, pero la diferencia con acceder directamente de esta forma o con el get es que si con el get no existe la clave, no importa, no me va a marcar error. Aquí, por ejemplo, con la clave 3, déjame intento acceder, pero con el get, vamos a poner el 3. Y no existe, entonces Python me va a regresar me regresa none, que no existe. Yo le podría definir, por ejemplo, un valor por defecto. Déjame lo copio esto por aquí. Si yo defino, por ejemplo, yo sé que la clave 3 no existe. Si cada vez que la clave 3 aparezca, yo le puedo decir, aquí le puedo definir un valor por defecto. No sé, aquí le podría poner el mensaje de que esta clave no existe, o si estoy revisando y todo, yo ya tengo un valor por default, si todos es valor 1, valor 2, aquí puedo ponerle, por ejemplo, bueno, así, valor por defecto. Y cada vez que quiera acceder a una clave que no exista, me va a marcar valor por defecto, pero ya no me va a marcar error. Los diccionarios son colecciones que son mutables, yo las puedo modificar una vez que yo las cree. Entonces, por ejemplo, si tengo este diccionario, al igual que vimos con las listas, yo puedo acceder, bueno, no a través de sus índices, pero a través de sus claves. Yo puedo acceder, por ejemplo, a la clave 2 y puedo modificarlo. Por ejemplo, puedo modificar el valor de 2, nuevo valor de 2.
bueno, aquí ya lo corrió, pero déjame lo imprimo X. Y ahora la clave 2, el valor ya es el nuevo valor de 2. O también podría, por ejemplo, agregar un nuevo valor. Entonces, por ejemplo, aquí podría agregar una tercera clave. Y si la clave no existe, me la agrega. Y si la clave ya existe, me la modifica. Déjame le pongo aquí, por ejemplo. Déjame copio este. Vamos a hacer X igual a esto. Vamos a imprimir primero este X clave 3. Vamos a volver a modificar el valor de la clave 3. Le voy a poner un nuevo valor. Y vamos a volver a imprimir. Entonces, si ya, como en este caso, no existía, se agregó. En este caso ya existe y se modifica. Entonces, antes valía 3 y ahora vale nuevo valor 3. También podemos eliminar elementos del diccionario. Para eso podemos utilizar la misma función de del, que quiere decir delete, que utilizamos en las listas. Vamos a hacer eso. Déjenme copio este. Déjenme imprimo no solamente la clave 3 porque quiero eliminarla. Le voy a decir elimíname del diccionario la clave 3. Y quiero que lo imprima. Esta es una manera de eliminar. Vamos a ver el antes y el después. El antes pues tengo una clave 3 y el después tengo una clave 2. También podría, por ejemplo, usar el método pop, que también lo vimos en las colecciones anteriores. Y por ejemplo, aquí en este momento ya no voy a tener la clave 3, ahora voy a eliminar, por ejemplo, la clave 2. Y vamos a imprimir X otra vez. Entonces, tengo mi diccionario original, le elimino la clave 3 y después le elimino la clave 2. También puedo utilizar los operadores de membresía para saber si un objeto existe en mi diccionario. Por ejemplo, puedo ver si la clave 3 existe en X. Y aquí vemos que ya no existe. Ya lo borramos. Esta es la última instrucción que se corrió. Esto me debe marcar falso. O también podemos ver si la clave 1 está en el diccionario. La clave 1 sí está todavía en el diccionario. Esto debe dar verdadero. También podemos eliminar el contenido de un diccionario. Por ejemplo, aquí vamos a ver X lo que tiene. Le voy a eliminar el contenido con el método clear y después voy a volver a mostrar X, que una vez que ya lo elimine pues ya va a estar vacío mi diccionario. Vamos a ver cómo se ve esto. Entonces tengo mi diccionario antes de borrarle, le borro todo lo que tiene y después es un diccionario vacío. Y bueno, tenemos más métodos al igual que las otras colecciones. Aquí les dejo esta función dirtic para ver cuáles son los métodos que utiliza. Comprensión de listas que veremos más adelante me dice cuáles son directamente los métodos que se pueden utilizar. Bueno, esto es todo para el tema de diccionario. Muchas gracias.